Buen día, hermanos queridos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga mucho, una bendición, un honor, como siempre, poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a abrir las Biblias en Romanos capítulo 8, versículos 16 al versículo 18. Tengamos en cuenta algo, que el capítulo 7 de Romanos está hablando acerca de nuestra lucha con la carne, y el capítulo 8 está hablando de la vida controlada, la vida llena del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Justamente en el capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es realmente precioso lo que dice la Escritura. Una vida llena del Espíritu, una vida controlada por el Espíritu Santo. Justamente en el capítulo 8.1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y quiero compartir con ustedes en esta mañana, hermanos queridos, por este medio, justamente la otra cara de la moneda. La vida cristiana, por supuesto, en sí misma es una gracia, una bendición de Dios tan grande para nosotros, ¿verdad? Que no nos alcanzaría la vida para agradecer y darle gracias a Dios. Ojalá que tengamos un corazón agradecido por su gracia en nuestra vida, como Pablo decía en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo me constriñe. Y esa gratitud, como dice el libro de Hebreos, nos lleve a servirle, a hacer su voluntad. Amarle de todo corazón. Y dice la palabra del Señor justamente que esa vida abundante, esa vida en el Espíritu, esa vida nueva, la otra cara de la moneda muchas veces son las aflicciones, las dificultades. Y en la vida, en esta vida terrenal, en estos vasos frágiles, como dice la Escritura, sufrimos muchas veces los avatares de la vida, las dificultades, los problemas, las luchas, que todo mortal sufre, pero con la diferencia que nosotros lo hacemos con el Señor y con la ayuda de su palabra, con la ayuda de su Espíritu, con el ánimo del compañerismo y el consejo también de nuestros hermanos queridos. Vemos entonces en la Escritura, por ejemplo en el capítulo 8, versículo 14, Romanos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en los pasajes que leímos, hermanos, dice la Escritura que por supuesto nosotros somos coherederos del Señor, y dice la palabra: si es que padecemos juntamente con Él, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, estas aflicciones que vivimos, leves, aflicciones para algunos quizás un poco más largas que otros, pero hermano, tenga en cuenta, le animo en el nombre del Señor, sea la aflicción que sea, de la índole que se trata, del tamaño que sea, del color que sea, nunca es comparable esa aflicción con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso es bendito, eso es alentador para nosotros, para nuestra fe, para nuestro hombre interior, para animarnos a seguir adelante. Y quiero compartir con ustedes justamente en la palabra del Señor, aquí en estos pasajes y con otros pasajes también paralelos, cómo nosotros a veces tenemos una actitud negativa ante la adversidad. Y por supuesto porque es natural, en nuestra humanidad nadie obviamente quiere sufrir, ¿verdad? Pero el Señor no nos prometió un lecho de rosas, no nos prometió que no íbamos a tener dificultades. El discípulo del Señor, dice la Biblia, carga la cruz, lleva la cruz, como lo hizo el Señor cuando llevó la cruz, con gozo, con alegría, sabiendo que está en la voluntad del Señor y haciendo lo que es correcto delante de Dios. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nunca debemos de estar sorprendidos por las aflicciones. Muchas veces nos sorprendemos por las cosas que ocurren, las cosas que están ocurriendo en este momento, las cosas que ocurrirán a nivel nacional o a nivel
internacional, pero nunca tenemos que permitir que esas cosas nos sorprendan de ninguna manera, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Filipenses 3, capítulo 10, se lo leo, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La participación de sus padecimientos. Y esto también tiene que ver, tiene un paralelismo con lo que dice Pedro. Hermanos queridos, en 1 de Pedro 4:12, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Que estas cosas no nos sorprendan porque es normal que en la vida del cristiano ocurran diferentes tipos de experiencias, a veces dolorosas, negativas, podemos decir así, pero recordemos, nosotros somos participantes de los padecimientos del Señor, lo cual debe de ser un privilegio para nosotros. Tampoco debemos estar abatidos por las dificultades y permitir que eso llene nuestro corazón de desconfianza, llene nuestro corazón de incertidumbre, de negatividad, ¿verdad? Nos deprima, nos haga estar temerosos y de ninguna manera, porque debemos de recordar las palabras que dice el apóstol Pablo, con Cristo somos más que vencedores. Y justamente el apóstol Pablo, cuando inauguró allí en Europa, en Filipos, la iglesia de aquella ciudad, ustedes recuerdan que fue como un parto, fue algo difícil, fue algo doloroso, una experiencia realmente dolorosa. Y sin embargo, allí en la cárcel de Filipos, él con Silvano estaban, dice la Biblia, alabando al Señor y orando al Señor. Y usted recuerde la obra maravillosa y gloriosa que Dios hizo en ese lugar. Y muchas veces, a través de las aflicciones del cristiano, hay un testimonio para otros que no creen, para otros que quizás pasan por dificultades similares o peores, pero vos podés ser ese quinto evangelio, esa luz en medio de la oscuridad, ese testimonio de que realmente Cristo vive en ti, el Espíritu Santo vive en ti, tenés una nueva vida, tenés una esperanza y nunca las malas experiencias, las pruebas te sorprenden como algo raro que está ocurriendo en tu vida y nunca te abaten o te derrotan, sino que con Cristo, confiando en Él, en su obra, en su poder, en su gracia, teniendo su auxilio, teniendo su consuelo, salimos adelante y se cumplen esas palabras que con Cristo realmente somos más que vencedores. Así que eso no debe de sorprendernos, no debe de abatirnos, como decía el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Verdad? Esa desconfianza, ese estado de incertidumbre, de incredulidad, muchas veces la amargura se anida en el corazón de los cristianos. Tengamos mucho cuidado con eso. Pero como somos humanos, somos de carne y hueso, somos vasos de barro, como decía Pablo, en el Salmo 73 tenemos la experiencia de Asaf, donde él no supo al principio cómo responder a ese tipo de dificultades, a ese tipo de pruebas. Y usted puede ver allí cómo él se cuestionaba y cuestionaba de alguna manera a Dios, porque su problema era, bueno, yo tengo dificultades, yo tengo luchas en la vida, pero hay otros que la pasan bien, hay otros que incluso hacen el mal y parece que le va mejor que a mí. Y hermanos queridos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, de no caer en esa actitud de Asaf, ¿verdad? Donde él cuestionaba a Dios, qué estaba haciendo Dios con su vida. Justamente hay un punto, digamos así, de inflexión, donde este hombre que se quejaba, que estaba en un estado de desconfianza, ¿verdad? De incertidumbre, digamos, de aflicción, pero donde no encontraba un punto de apoyo, había sacado su mirada de Dios y se estaba quejando. Él, dice la palabra de Dios, que encuentra justamente en el Señor, si usted lee el capítulo 73
de Salmos, versículos 14 y 15, dice la palabra del Señor, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Bueno, la experiencia de no era el versículo precisamente que yo quería leerle, quizás ahora después yo ya lo voy a encontrar porque no lo marqué bien, pero él dice, la palabra del Señor dice, cuando entrando al santuario. Ahí se da cuenta, ¿verdad? Y cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, cuando nos humillamos, cuando buscamos a Dios de todo corazón, cuando somos humildes, cuando somos pobres en espíritu, y justamente cuando Él está diciendo, se llenó de amargura mi corazón, los pensamientos de incredulidad, este hombre, pero Él entrando allí en el santuario, Él dice, después el acercarme a Dios es el bien. Ahí es donde encontramos la respuesta, ahí es donde encontramos la paz, ahí es donde encontramos el auxilio de Dios, el consuelo del Espíritu Santo. Gracias al Señor, dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Y hermanos queridos, la aflicción que estás pasando, la dificultad de presente, la dificultad que estamos pasando en general, que tú puedas decir, que podamos decir, como lo dijo Asaf, luego de que el Señor le hace caer ese velo de incredulidad, podamos decir, pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien, y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Un cambio radical. Pasar de ese estado de depresión, de derrota, a ese estado de mirar al Señor, de confiar, de renovar nuestra fe y mirar y creer realmente que nuestra vida está en sus manos, que son las más seguras, y como dice la Escritura, todo lo que Dios permite en nuestra vida coopera para bien. Así que, queridos, que el Señor nos ayude, que tengamos la actitud. A veces hay cosas que parece que están fuera de control. Parece que ni en la más remota de nuestros sueños o imaginación podíamos haber pensado estar pasando por tal o cual tipo de tribulación. Pero es así. Y frente a esa situación, nosotros pedimos al Señor que nos dé la gracia, como Asaf, y podamos decir como él, el acercarme a Dios es el bien. Es puesto sobre el Señor mi esperanza. En medio de las dificultades, nunca debemos de dudar del amor de Dios en el sufrimiento. Nunca debemos de dudar. Yo conocí a un joven creyente con mi familia, que no recuerdo bien el nombre, pero era un hombre que trabajaba un cuidacoche. Pero un cuidacoche diferente porque era un cuidacoche convertido, un hijo de Dios. Y este hombre en determinado momento nos dio una lección para mí, para mis hijos, muy práctica. Y qué interesante poder ver la vida de otros hermanos, el obrar de Dios, y cómo ellos pueden testificar de cómo Dios está tratando con sus vidas. Y en una oportunidad, este hombre, estábamos estacionando el auto, como lo hacíamos varias veces en el mes que íbamos a ese comercio, y él vino, se acercó y me dijo: pastor, ¿sabe una cosa? Que el Señor me ama. Y usted dirá, como yo también en este momento, qué novedad, ¿verdad? Claro que el Señor nos ama. Eso es una cosa de las primeras cosas que estamos seguros y sabemos, y nos enseña la palabra del Señor. Pero eso fue lo que yo le respondí. Bueno, sí, claro, por supuesto que estamos seguros de su amor. Es incondicional. Sí, pero ¿sabe por qué el Señor me ama? Porque el Señor dice en la Escritura que el que toma por hijo lo corrige, lo disciplina. Y el Señor me ha estado corrigiendo en este último tiempo. Por eso estoy seguro de su amor. Querido,
no todos tienen una respuesta así ante la adversidad. No todos tienen esa convicción, esa tranquilidad, esa seguridad, que tiene que ver con la Escritura. Son convicciones escriturales, doctrinales. Es tener claro la teología en la cual nosotros creemos. Y este hombre no dijo más de lo que dice la Escritura. Dios al que toma por hijo disciplina, corrige. Y justamente, hermanos queridos, nunca debemos de dudar del amor de Dios. Nunca, en medio de la dificultad o el sufrimiento. Y justamente Pablo, nuevamente en el libro de Filipenses, él escribiendo esta carta desde la cárcel. Pablo dice algo interesante cuando escribe esta carta. En el capítulo 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Aquí Pablo está hablando justamente de que él está mirando a Dios, confiando en Él y tiene un concepto correcto acerca de quién es Dios. Él no está enojado con Dios, Él no está protestando, él no está amargado por la situación que está viviendo, sino que está viendo lo positivo de esa situación. Y hermanos, justamente en medio de esta situación que estamos viviendo, tenemos que ver lo positivo que Dios puede hacer. Pablo estaba preso, pero estaba diciendo justamente que ese tiempo que él estuvo recluido ha redundado para bien. Y como dice en otro lugar Pablo, que él estaba preso, pero que la palabra de Dios no está presa. Entonces debemos de entender nosotros los caminos inescrutables del Señor, su sabiduría, su soberanía, de que Dios tiene todo bajo control, ¿verdad? Y nosotros debemos de descansar, echar nuestras cargas sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y aquello que aparentemente es malo, negativo, o aquello que de alguna manera nos ha puesto un freno, nos ha hecho hacer una pausa, y parece que, bueno, las cosas no van a tener más el sentido que tenían, ni van a tener la efectividad o la productividad que tenían, pero sin embargo, recordemos, hermanos, que nuestra vida, nuestro ministerio, toda nuestra familia, todo lo que somos y tenemos está en las manos de Dios, es de Dios. Y Él en su soberanía va a hacer lo mejor. Descansemos en Él. Pablo tuvo una actitud correcta porque tenía un concepto correcto acerca de Dios. Él conocía a Dios. Y él justamente dice acerca de Dios en 2 de Timoteo, yo sé bien a quién es creído y que es poderoso para guardar mi depósito. Él también tuvo la reacción correcta hacia Dios. Una reacción correcta. Mi ministerio, Señor, mi vida está en tus manos. Así que aunque yo esté ahora preso, aunque aparentemente no pueda estar activo, aunque por la razón justamente de estar encarcelado, no puedo hacer la tarea de evangelista, pero yo sé, Señor, que tú eres el que salva las almas, que tu evangelio es el que tiene el poder. Y sé que otros hermanos se han animado para seguir predicando la palabra de Dios. Y aunque yo estoy preso, la palabra de Dios no está presa. Y aunque nosotros, hermanos, tengamos aparentemente que hacer forzosamente una pausa y pensar que las demás cosas que hacíamos antes, nuestra rutina diaria, ha quedado de alguna manera trancada en el tiempo, bueno, Dios igualmente puede servirse de esta situación para transformarla en algo bueno. Así que tengamos la actitud correcta hacia nuestro Dios, el concepto correcto de quién es Dios. Y Pablo también tenía una relación correcta con Dios. O sea lo que me pase, Dios me ama. Porque él mismo escribió en este libro, a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para bien. Y saben, una palabra interesante que hay en este capítulo de Romanos 8, en 3 ocasiones la palabra gemir.
Esa palabra es un sentimiento interno, a veces inexpresado en palabras, pero conlleva dolor, a veces un dolor profundo, a veces acompañado de lágrimas. Hay algo que está fuera de nuestro control, hay algo que nosotros no podemos solucionar por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, por nuestra sabiduría. Pero sabemos de que Dios sí puede obrar. Confiamos de que Dios tiene el poder y tiene el control. Por ejemplo, Ana en el Antiguo Testamento, ella no expresó de una forma, digamos así, con palabras audible lo que sentía. Pero había un gemir dentro de su corazón. Había algo que la afligía. Y ella puso esa carga delante del Señor. Y el Señor le dio paz y el Señor obró. Realmente es un ejemplo a seguir de parte nuestra, el de Ana, de poner nuestra carga sobre el Señor y dejar que el Señor haga su voluntad en su tiempo, en su momento. Como dice la Escritura, todo tiene su tiempo. También Pablo tenía un concepto claro de sí mismo. Yo soy un siervo. Estas cosas me han sucedido. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Así que si Dios permitió que esto sucediera, estoy haciendo su voluntad. Estoy contento igualmente en esta situación. Y sé que Dios va a obrar igualmente, a pesar de que yo no esté aparentemente activo. Allí está en el capítulo 1:21 Pablo diciendo este pasaje. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que él tenía un concepto correcto de sí mismo. Él no estaba diciendo si yo no estoy, si yo no hago, sino diciendo yo sé que Dios a pesar de todo va a obrar para bien. Yo sé que Dios va a cumplir su voluntad, a cumplir su propósito en nuestra vida y en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en todas las cosas, conforme a su poder y conforme a su sabiduría. Justamente él pensaba, y como a veces nosotros podemos pensar, si yo tengo un problema de salud, si yo tengo una dificultad, ¿quién va a cuidar de nuestra familia? ¿Quién va a cuidar de la iglesia? ¿Qué va a pasar que no nos estamos reuniendo? Recuerde, hermano querido, que la iglesia es un local. La iglesia somos nosotros. Dios ha permitido esta situación y tenemos la esperanza de que Dios va a obrar para bien. Que Dios se va a servir de esto que es negativo o malo, aparentemente, para algo bueno, indudablemente. Recuerde lo que leímos al principio. No solamente se nos ha dado el privilegio de creer, sino también de padecer juntamente con Él. Pablo lo tenía claro a eso, y debemos de tenerlo claro, tener el concepto correcto de Dios y tener un concepto correcto de nosotros mismos. Ya estamos terminando, queridos, pero quiero leer con ustedes, justamente en Romanos capítulo 8, al final de este capítulo, que es muy conocido. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Generalmente hay un título allí que dice más que vencedores. Y realmente hermoso. Dios tiene un propósito. Dice el versículo capítulo 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito de parte de Dios. Y miren lo que dice el versículo 19 y ahí está claro el propósito. Hermano, no nos desanimemos. Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida. No permitamos que la depresión, el desánimo, animémonos unos a otros. No nos podemos abrazar o dar un beso, pero hay formas de poder animar el corazón de otro hermano a través y con la Escritura y con la ayuda del Espíritu Santo. Este es el propósito de Dios. El propósito de Dios, quizás pensemos en este momento, bueno, quizás afecte mi salud y quizás va a afectar mi economía. Y quizá va a afectarnos de otra forma, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quizás, hermanos, y aquí está claro el propósito, sí, tengamos menos de alguna cosa que nos hace falta a nivel terrenal. Es muy probable. Y eso no debería de sorprendernos. Pero miremos el otro lado de la moneda. Si Dios quiere, y está claro en la Escritura, que seamos a través de estas dificultades, que nunca deben de sorprendernos, agarrarnos distraídos, el propósito es para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Somos cristianos, pequeños Cristos, hijos del Señor. Somos realmente la luz del mundo. Somos ese quinto evangelio que la gente no va a leer quizás los evangelios, la Escritura, pero va a leer tu vida. Somos cartas abiertas leídas de todos los hombres. Entonces, hermanos, todas estas cosas que cooperan para bien tienen el propósito de que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el gran desafío que tenemos. Antes de ponernos a llorar o desanimarnos porque vamos a tener menos de aquello, menos de lo otro, gocémonos que el Señor tiene un propósito maravilloso de que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Que crezcamos conforme a su santidad, que pequemos menos y que seamos más obedientes al Señor. Y por otro lado, para finalizar, porque tengo 1 o 2 minutos nada más, dice la palabra, al final del capítulo 8, maravilloso este capítulo, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravillosa palabra para nosotros, hermanos, queridos. Es realmente muy alentador saber que no hay absolutamente nada, ningún poder, ni en la tierra ni debajo de la tierra, que pueda arrebatarnos de las manos del Señor, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Él dio su vida, como dice la Escritura en Juan 10, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas, y el Padre que me la dio es mayor que todo, y nadie las arrebatará de mi mano. La tranquilidad, la seguridad de que somos sus hijos, de que somos salvos, de que Dios nos ha sellado con su Espíritu, de que su voluntad es que vivamos una vida llena, controlada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que andemos en el Espíritu y que podamos tener una vida victoriosa, confiados de que Dios quiere hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Bendiciones, les amamos en el Señor. Gracias. Padre querido, muchas gracias por habernos permitido abrir el libro, abrir tu palabra. Estamos bajo la sombra de tu trono, Señor, bajo la autoridad de la palabra de Dios, tan preciosa. Que tu palabra haga la obra en nosotros, en nuestros corazones. Perdona si en algún momento hemos tenido la actitud de Asaf, porque él dice, casi resbalaron mis pasos. Que tengamos siempre un concepto correcto acerca de quién eres tú y quiénes somos nosotros. Qué es nuestro lugar, qué es lo que debemos de hacer, cuál debe ser nuestra actitud de fe delante de ti. Gracias, Señor, por darnos esa nueva vida. Dice la Biblia que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por darnos esa esperanza. Gracias porque cuando hay momentos donde nosotros podemos gemir con dolor o con lágrimas por cosas que no están bajo nuestro control, podemos echar nuestra carga sobre el Señor, que tiene cuidado de nosotros y tiene todas las cosas bajo control. Rogamos que llenes el corazón de nuestros hermanos de paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cada varón, cada padre de familia, cada esposa, cada uno de los hijos, Señor, cada hermano mayor le cuides, le proteja de manera muy especial, cada niño, cada joven, Señor, y bueno, que tú nos ayudes a andar en tu voluntad siempre y hacer aquello que te es agradable.
Bendice grandemente tu obra en la iglesia, porque tenemos expectativa y esperanza que de toda esta prueba tú vas a sacar algo bueno, provechoso para nuestra vida espiritual, primero que nada, nuestra relación con Dios, de poder crecer a la estatura de Cristo, de ser semejantes al Señor. Y eso sí que es el gran desafío que tenemos, que no perdamos de vista eso, Señor. Así que las demás cosas son pasajeras, son terrenales, pero esto sí es lo más importante. Y que siempre tengamos una actitud de gratitud y de dependencia de ti cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador, para tu gloria. Amén.